Para la clase de hoy, en base al video que pudieron ustedes observar, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la Revolución Francesa? Vamos a comprender las causas, las consecuencias, los antecedentes, los elementos que conllevan. ¿Qué podemos decir como los elementos más relevantes de la Revolución Francesa? ¿Qué podemos sacar de este video? Que el rey se declaró en bancarrota en 1788 y en 1776 fue la independencia de América. Rey Luis XVI, ya. Hay un inconveniente fundamental, que el inconveniente es económico, principalmente económico. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de aquí? Existía desigualdad. ¿Cómo se manifestó esta desigualdad? Habían 3 estados Ya, y pero la conformación de los estados, ¿cómo se manifiesta realmente la desigualdad social? Que los dos primeros estados no pagaban impuestos y que el tercer estado era el único que pagaba impuesto. Y aparte daban el diezmo. Ya, entonces se ve una desigualdad en el sentido propio de los impuestos. Y recuerden qué pasó con María Antonieta. Hay un hecho algo particular ahí. ¿Qué se dijo sobre María Antonieta? Que dijo la frase que entonces coman pasteles ya que el tercer estado estaba sufriendo de hambre. Sí, algo parecido lo que sucede con María Antonieta. La gente le va a pedir pan. Entonces, si quieren pan, coman pasteles. Es lo que dice María Antonieta. Lo que termina por realmente disgustar a la gente completamente, lo que genera esta revolución. Que haya sucedido, que haya dicho o no María Antonieta, no es tan relevante, pero lo que sí es relevante es que los reyes vivían en opulencia y en cambio el pueblo en general tenía que pagar impuestos, tenía que generar una serie de elementos. Entonces, los tres estados, la nobleza, tenemos también, además de la nobleza, al clero y al pueblo en general. ¿Este pueblo de qué nomás estaba conformado? De abogados y campesinos. No, no de abogados, burgueses. Esos son burgueses. Burguesía. La burguesía es fundamental porque ¿quiénes son los burgueses? Son los comerciantes. Comercio es muy importante. Conformarán la nueva clase social y sobre todo conformarán la perspectiva de cambio de modelo feudal, donde los reyes son los que gobiernan, hacia un modelo capitalista. Aquí también están los campesinos, está el pueblo llano, por decirlo de alguna forma, pero estos serán importantes. En cuanto a cuestiones ideológicas, ¿qué ideología subyace a la Revolución Francesa o está detrás de la Revolución Francesa? la Ilustración. La Ilustración. Por eso les decía que era importante comprender. Y si ustedes observan el video, ¿cuáles son los pensadores que retoma el video? Los que nosotros observamos la clase anterior. ¿Cuáles eran esos pensadores? ¿Alguien recuerda? Podría ser Jean Paul. Voltaire, Rousseau y Voltaire, Montesquieu. Rousseau y Montesquieu. Sí, Montesquieu o Montesquieu. Ya. Esos tres pensadores son importantes hacia la revolución. ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué pasa el momento que ya Luis XVI comienza a tener esta crisis agrícola? Su pueblo, que era el 97% de la población en general, conformaba el pueblo, por lo tanto, la mayoría comenzaba a generar disturbios. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Luis XVI en ese momento? Empieza a crear su propio ejército. Bueno, pero más allá de eso, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué hace para solventar el problema que se comienza a dar carácter político? Llama a los estados generales. Ya, llama a estos tres estados generales a una asamblea.
La Asamblea de los Estados Generales. ¿Qué sucede dentro de la Asamblea? ¿Qué sucede dentro de la Asamblea? El primer y segundo estado pedían el voto por Por estamento. eso. Voto. Y el tercero, igualdad. Y ese voto por estamento les garantizaba seguir tomando el control y aparentemente dar la posibilidad de que el pueblo opine. El pueblo, sobre todo guiado por la burguesía, porque dentro de la burguesía estaban los ilustrados, los pensadores ilustrados están dentro de esta perspectiva, son gente que ha estudiado, que ha tenido un proceso intelectual, deciden separarse de esta consideración y prácticamente dicen, quien quiera seguirnos, que nos siga. Luis XVI, cansado de esta perspectiva, se para y no permite que puedan opinar los del pueblo. Y se genera el inconveniente. De aquí nos saltamos ya directamente al siguiente punto, que es la Asamblea Nacional. ¿Qué era la Asamblea Nacional? Posteriormente a la ruptura de esta primera asamblea guiada por Luis XVI, principalmente el pueblo y esta cantidad de clérigos que se unieron y estos dos nobles se reunieron en el lugar de juego de la pelota de Versalles con el objetivo de generar principalmente una constitución. Y hay dos elementos que debemos tener en cuenta. Primero, la creación de una constitución y también la perspectiva de que se crea la Declaración de los Derechos. Ya sabemos, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Qué sucede posteriormente a la conformación de la Asamblea Nacional? Se crea la Asamblea Constituyente. Ya. Dentro del proceso de la Asamblea Nacional y toda la revuelta, y aquí sí lo que se decía, hay que priorizar la toma de la Bastilla. ¿Por qué era importante la toma de la Bastilla? Aunque es simbólica. ...14 de julio... 14 de julio... 1789. Aquí comienza toda la revuelta y permite que esta Asamblea Nacional tenga fuerza, porque no es solo que se reunió la Asamblea Nacional y dijeron, vamos a hacer una constitución y a declarar los derechos de qué sé yo, sino que esto conllevó una serie de luchas. En la Bastilla estaban organizados la mayor cantidad de los cañones que apuntaban hacia el pueblo. Pero era una toma simbólica, porque realmente la Bastilla no estaba custodiada, sino que simplemente se la toma con esa perspectiva y comienzan a decapitarse a los reyes. Bajo todo este escenario trágico, Luis XVI, viendo el problema en el que se presenta la toma de la Bastilla y la Asamblea Nacional, llama a una nueva asamblea, que se llama la Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir constituyente? ¿Qué quiere decir Asamblea Constituyente? ¿Alguna idea? Participaban todos los estados. No, ¿qué significa constituyente? ¿Qué será? Constituyente. Esto, que va a redactar una constitución.
En 2008 también existió en 2007, perdón, también existió la constituyente, toda la organización constituyente para generar una nueva constitución. El objetivo era instaurar la constitución que la Asamblea Nacional ya había elaborado. La Asamblea Constituyente terminó el 28 de septiembre de 1791. En octubre, la Asamblea Legislativa comenzó a funcionar, pero hubo muchas fricciones con el rey. El problema principal es que el rey, y en general la nobleza, no quería dejar sus privilegios. Por lo tanto, comenzó a tener una fricción entre la Asamblea General, entre este parlamento que se conformó, y el rey. La crisis se agravó cuando Austria y Prusia declararon la guerra e invaden Francia. El 10 de agosto de 1792, las masas populares asaltaron el Palacio de Tulieres. La Asamblea cesó las funciones del rey y se instauró la República. Por lo tanto, en una primera instancia, como ustedes pueden observar, no se quería eliminar del todo la consideración del reinado, de la monarquía. En esta parte, después de que se terminó en 1791 la Asamblea Nacional, lo que se pretendía era principalmente tener una monarquía parlamentaria. ¿Cómo es la monarquía de Inglaterra, por ejemplo, en la actualidad, del Reino Unido en general? Monarquía parlamentaria. ¿O cómo es la monarquía de España? España tiene una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Un congreso, un parlamento, una asamblea, donde el pueblo se reúne y toma decisiones. Las decisiones del rey no pueden darse sin que el parlamento sesione, opine, vote. Hubo una lucha constante entre el parlamento y la monarquía, entre el rey. No había relación. Y al final del video ustedes pueden ver que el rey huye con la perspectiva de mantener por lo menos su control. Dentro de esta visión, entonces, en 1972 se rompe toda relación. 1792. Ay, perdón, 1792. Dentro de 1792 se rompe toda consideración, toda relación con la monarquía, con la perspectiva principal del rey, y se instaura la república. Aun cuando existen todavía principados en Francia, por ejemplo, Mónaco, ya Francia es netamente una república. Lo que otros países todavía mantienen una monarquía parlamentaria. Después de este periodo de política violenta, ejecuciones y demás situaciones, se instaura ya propiamente una consideración republicana. Y en 1794 se aprueba la nueva Constitución, que le daba el poder ejecutivo al directorio propio de este nuevo organismo, de este Parlamento. Es decir, que este proceso ha venido evolucionando. No es que simplemente en 1789 se toma la Bastilla y se acaba, sino que no se pretendía separar a la monarquía, se pretendía tener una monarquía parlamentaria, pero en 1792 se da el proceso final de la República y se genera todo este inconveniente hasta 1794. Finalmente, esto se acaba en 1799 con la incursión de Napoleón, que estaremos viendo posteriormente. Hemos cerrado algunos de los temas relevantes. Si ustedes recuerdan, hemos visto desde la consideración de lo que es la Inquisición. Hemos revisado el tema del Renacimiento, que daba luces por lo menos a la ciencia, la Reforma Protestante, la Contrarreforma, que va frenando a la propia ciencia el avance del pensamiento, la Ilustración como contraposición a esta perspectiva de la Contrarreforma,
y sobre todo la Revolución Francesa. Por lo tanto, la Revolución Francesa no tiene su origen en sí misma. No podemos decir que la Revolución Francesa es solo por el hecho de que hubo un problema de carácter económico, sino que la Revolución Francesa tiene un proceso detrás y sobre todo la Ilustración es un elemento, una causa importante. Las causas, como podemos observar, son diferentes de la Revolución Francesa. Podemos decir que económicamente hay una crisis del sector agrícola que lleva a un punto grave. La división que existía entre ricos y pobres, la mayor cantidad de la población no tenía la posibilidad de acceder al poder. Otra consideración también en cuestiones políticas y sociales, la monarquía absolutista no podía mantener el control de la sociedad porque solo era el 3% de la población. El clero y la nobleza se aferraban mucho a sus privilegios, no querían parlamentar, no querían opinar. Y la burguesía comenzó a ganar impulso. Por lo tanto, de aquí, después de la Revolución Francesa, que venga todo este imperio, que será el proyecto napoleónico, después la caída de Napoleón, la instauración de los imperios austrohúngaro, alemán y demás, conformarán todos estos elementos y las luchas sociales, la primera conformación de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que todos estos elementos, por decirlo de alguna forma, Europa siempre ha tenido estas luchas y estos problemas por mantener dominios, por mantener criterios. Con esto estaríamos nosotros cerrando directamente. Ya hemos visto las causas, voy a enunciar rápidamente las consecuencias que ha generado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa son ideologías políticas y económicas que dieron procesos análogos en todo el continente instaurados con la perspectiva de un nuevo gobierno. Por lo tanto, ¿qué es una de las consecuencias principales? Caída de la monarquía, y la instauración de gobiernos de carácter republicano, repúblicas. O por lo menos en una primera instancia hasta que vengan los imperios, hasta que venga la perspectiva de Napoleón, pero se instaura esta visión. ¿Y dónde incide la visión? En América Latina. Posteriormente, siglo XIX, América Latina comenzará a generar una serie de independencias de las colonias españolas, principalmente española, portuguesa, pero principalmente la española, que se fundamentan en la Revolución Francesa y sobre todo en el pensamiento ilustrado. Las primeras consideraciones serán gracias a esta visión. Los sistemas políticos, judiciales e ideológicos que resultaron de la Revolución Francesa son la base de la organización social de las mayorías que tenemos alrededor del mundo, de los países en su mayoría occidentales, tienen un criterio basado en la Revolución Francesa. Nació así un nuevo orden mundial en el que la burguesía fue claramente dominante. Entonces, otro elemento fundamental, la burguesía, y posteriormente un cambio de sistema económico, de la monarquía, de este feudalismo en realidad, porque la monarquía es la conformación política, el feudalismo como sistema económico pasará posteriormente al capitalismo. Y se instaurará, gracias a estas consideraciones de la burguesía, el impulso de lo que sea justamente las primeras y segundas revoluciones industriales. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente la burguesía comenzó a tener poder y lo que después se llamará proletariado seguirá en el mismo proceso que ellos estuvieron. El pueblo en general seguirá siendo pobre y quienes se enriquecen son los burgueses. De fondo, y con esto cierro, quiero decir que no se cambió del todo, que tal vez se cambió la estructura, se cambió, ya no son los reyes, ahora son los dueños del capital, los comerciantes, pero sigue habiendo una división. Con eso terminamos esta clase.